Amigos de Bitleros, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora en donde nos estén viendo, Humberto. En Australia, buenos días. También alrededor del mundo. Bienvenidos a este nuevo videoblog. Vean nada más esta toma impresionante que tenemos con Humberto Sánchez, nuestro invitado del día de hoy. Y amigo. Humberto y amigo, obviamente. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme en tu programa y gracias que vinieron y todo el crew de Bitleros está aquí. La producción excelente, muy impresionado con todos los avances que has hecho últimamente. Sé que estás teniendo mucha penetración en TikTok. Los invito a que lo sigan, Bitleros por TikTok. Ahí andamos. Es muy importante que continúen apoyando. Ha alcanzado una gran oleada de nuevos integrantes en las áreas bitleras que se especializa César y ese nuevo breakthrough, les digo yo, es impresionante y te felicito y apoyémoslo todos. I will roll en la casa de los bitleros. El tema de este video son las guitarras de los Beatles. Entonces, como pueden ver, tenemos una Rickenbacker o Baker, ¿cómo dice Tom Petty que es? Depende de donde lo digan, pero Tom Petty dice que en California es Rickenbacker. Rickenbacker, ok. Sí. Que esa, Humberto, es la que usaba George. Sí, es la segunda. Es la segunda que utilizó, es el mismo modelo, el mismo estilo. Esta es del 2001. Ok. El modelo que utilizaba él era de 1968. El primero utilizó una que tenía las puntas más puntiagudas, valga la redundancia, Ok. o la rebusnancia. Y luego cambió a este modelo. Ok. Lo cambió porque las pastillas eran más finas que el primer modelo. Y además, esta se podía tocar en estéreo. Ok. No, pues, increíble, ¿no? Ahorita platicamos más a fondo de esta, pero es la de George. Ahí ahorita mostramos las otras. Tenemos uno de los Honors de Paul McCartney. O el Honor de McCartney. Este es con las cuerdas de plástico como en el Get Back. Okay. En el Get Back, McCartney aprovechó ese momento para experimentar con su sonido. Y como estaba muy encariñado con el bajo, le quiso cambiar las cuerdas por unas cuerdas que en aquel entonces eran muy innovadoras, que eran cuerdas como de cello. De hecho, primero intentó con cuerdas de cello, Ya. pero no conseguía muy buena afinación. Y entonces se emprendió por las cuerdas de nylon, como estas de nylon, y son planas. Eso le da, primero, al bajista la oportunidad de deslizarse. Si oyen ustedes la canción I Want You, hay unos deslices de bajo impresionantes. Bueno, ahí abusó del bajo, Paul, y de esa posibilidad con estas cuerdas, que con una cuerda entorchada de bronce es mucho más difícil lograr el... Claro, exactamente. Esa fue la intención, deslizar los dedos. Ok, y ese es el bajo. Ahorita también entramos a fondo con esta belleza que creo yo, Humberto, que pues no sé si haya otros. Bueno, sí, creo que sí hay más artistas, ¿no? Pero a nivel mundial posiblemente sea el instrumento más icónico sobre un artista, ¿no? Con el que más identificas a alguien. ¿Cuál otro podría ser? Podría comparar con el Honor de McCartney. La Gretsch que toca, nuestro amigo que toca Hillbilly, no recuerdo el nombre, Brian Setzer. Ok. Brian Setzer, que toca con una gris tenesiana como la de George. Como la de George. Es otro icono. La Fender de David Gilmour. Esa es otra. La Stratocaster de Clapton, también puede ser. Clapton, también la Fender Celeste, que es igual a la de George. Correcto. Compraron la misma guitarra, nada más que George le hizo eso a la de él. Que esa onda iba ahorita. Esta es una edición, bueno, realmente es como es una pieza que Es una réplica. Una réplica, exactamente, es la palabra la que estaba Sí. buscando. Es una réplica de la Fender que Sí. Harrison, ¿en qué año más o menos estaba en las manos de Harrison? Bueno, esta guitarra llegó con Harrison, si mal no recuerdo, aproximadamente en el 6-7, Ok, cuando empezaron con el álbum Blanco ok, y cuando empezaba a tener la amistad con Clapton. ok. Ahí está esta guitarra que, por cierto, acaba de salir este año una edición. La verdadera, sí. Exactamente, a nivel mundial. Que, pues bueno, yo la acabo de ver en una tienda y en dólares, creo que te había dicho que estaba aproximadamente en $2,000. Más o menos $2,500 más o menos la pieza. Y pues bueno, si la quieren comprar, pues ya saben, ¿no? Y ahorita tenemos otras que vamos a mostrar ahorita. Pero bueno, tenemos estas tres guitarras y la verdad es que quisiera empezar pues con el Honor, Humberto. Que es el instrumento más emblemático, más icónico, quizá del rock. Ahorita los que mencionaste, obviamente están en la historia, pero yo creo que todo mundo incluso conoce a los Beatles por McCartney
con el bajo Hohner, ¿no? Fíjate que eso fue otra de las cosas en las que los Beatles innovaron, Ajá, en el hecho de que la identidad de ese instrumento se convirtió en una extensión de su personalidad. exactamente. Eso es algo que es muy difícil que un músico logre. Claro. Vas de ganes y te identifican la cara. Pero ya que te identifiquen por el instrumento es una cosa que no cualquiera, y lo lograron los cuatro. Claro. El que empezó con esta tendencia fue Paul, que era el más polifacético y más extrovertido de los cuatro, y este Hofner lo puso de moda Paul. Es un instrumento limitado en cuanto a sonidos y en cuanto a resonancias graves. No es el instrumento ideal para un bajista de alta técnica. Claro. Sin embargo, Paul se encariñó mucho con él por la versatilidad del peso. Es un bajo muy ligero, Muy ligero. y que le daba los sonidos que buscaba. Cambió durante un tiempo a un Rickenbacker, que es un bajo totalmente distinto, totalmente técnicamente muy superior en cuanto a hechura, precio, calidad y sonido. Sin embargo, él persistió con la idea de utilizar su propio bajo Hofner durante mucho tiempo y aún hasta la fecha. Y luego con el tiempo pues se terminó hermanando con él. No puedes ver a Paul sin este Sin el bajo, bajo. ni a este bajo sin recordar a Paul. Oye, de hecho, ¿realmente McCartney crees que lo haya arraigado por su visualmente se enamoró del instrumento? ¿O pensó en esto que estás diciendo tú, como de volverse algo más? Pues prácticamente lo encarnó Paul. Sí. ¿No? O sea, lo hizo suyo y, como dices tú, lo hizo una extensión de su persona, porque exactamente como dices, Es un brazo de Paul. Exacto. Ya no podemos imaginar a McCartney No. sin el bass. Y lo ha intentado con otras guitarras, con la Epiphone, con relativo éxito, pero la reina es el bajo de Paul. De hecho, cuando ves en las fotos, el 99% son con el bajo. Fueron de las primeras personalidades que su personalidad se asocia a un producto, y el producto se vende por la personalidad, no tanto por el producto, sino por la personalidad de quien lo porta. Claro. Como los tenis, después con Jordan, que quería los tenis de Jordan, ahora quiere, pues todo músico que empieza y que admira a los Beatles quiere el bajo de Paul. Exactamente. Y Exactamente. luego se empezaron a hacer a gran escala, porque al principio se fabricaban solamente en Alemania. Es lo que te iba a preguntar. Este bajo era exclusivo europeo totalmente, De ¿no? inicio, sí. De hecho, lo compraron en Hamburgo. En Hamburgo. Y no lo compraron con dinero de Paul. ¿Cómo? Era dinero del otro bajista que era amigo Stuart. de Stuart Ya. Sutcliffe. Órale. Y de hecho, es lo que acabas de decir, Humberto. Creo yo que creo que es una de las claves, no sé si piensas tú igual, creo yo que es una de las claves por las cuales los Beatles son tan, como que te atrapan al principio. Tiene mucho que ver el bajo. O sea, esa imagen de Paul, o sea, como que está muy imponente de primera impresión, y dices, caray, nunca, o sea, no lo tienen otras bandas. Primero que nada, es un bajo que tiene visualmente es muy atractivo por la silueta. Y es inusual verlo. Exacto. Si tú ves los grupos de esa época del Mersey Beat, todos tenían un bajo, eran bajos típicos, los Jazz Masters de Fender y esas cosas. No eran bajos de estos, después se popularizó, pero Paul le dio mucha identidad al bajo. Hofner está eternamente agradecida con Paul. Claro. Exactamente. Y una de las características, Humberto, que habíamos platicado es, como dices tú, quizá no sea un bajo tan poderoso como un Ricken, pero tienen la cualidad, y una de las características es, y creo que es lo que ayudó a Paul a como que a ser más ágil en el bass, que sus notas son muy ahogadas, es decir, su sonido no se prolonga cuando tú lo tocas. Es por eso que Paul, en las grabaciones de los Beatles, en los primeros discos, generalmente, aunque ya después lo hizo como ya más virtuosidad, ¿no? Con mayor seguridad, pues que Paul se movía mucho para poder rellenar, porque este bajo Le permite. Exacto, ¿no? Esa fue la cosa. Y hay una observación, fíjate, que viene mucho a la mente. Los Beatles se quejaban frecuentemente de que sus bajos no eran tan poderosos en sus grabaciones como en las versiones americanas de los rocks que escuchaban, y se quejaban con los productores de que por qué sus bajos no eran tan predominantes, por qué no tenían frecuencias o subfrecuencias más intensas, por qué el cuerpo no era como el de los bajos que se grababan en Motown, por ejemplo, en Detroit. Okay. Y los productores siempre le decían a Paul, cambia de bajo. ¿Quieres que esas frecuencias? Ellos no tocan con Hofners. Claro. Ellos tocan con otros bajos americanos que tienen más calidad en cuanto al punto de vista del sonido.
Sin embargo, Paul estaba tan encariñado que dijo, no, mejor cambien ustedes los procesos. Y lo que se dieron fue a la tarea de modificar micrófonos, modificar amplificadores, modificar técnicas de microfoneo para grabación para lograr extraerle todo lo que pudieran del bajo. Incluso se atrevieron a ponerle pedales al bajo. Ok. Realmente creo yo que es una de las cosas más increíbles de la banda y creo yo que muchos, incluso Humberto, me atrevo a decir que muchas personas cuando ven a los Beatles por eso se quieren volver músicos, porque quieren tocar el bajo de Paul McCartney. Del amor Entonces, nace la vista. exacto. De la Entonces, vista nace la... entonces creo yo que esta es una cosa impresionante. Podemos hablar horas y esto, pero queremos platicar un poquito nada más para que vean un poquito la historia de este increíble bajo Hohner. Este que está aquí es la versión de aniversario de la presentación del show de Ed Sullivan, donde estrenó este bajo. De hecho, ahí tiene el sellito, que es distinto al que tenía antes. Lo podemos... Aquí está. Un segundo, No, adelante. para que puedan comparar con el que solía utilizar antes de ese. Perdón que me atraviese de nuevo. No pasa nada. Esto, vean el color, el acabado, las cuerdas. Es diferente, ¿no? Sí se siente diferente. Este es el primero que utilizaba. Es el que utilizaba, el que solía utilizar de inicio. Solía utilizar y este ya es la edición de Ed Sullivan. Ahí ustedes pongan en los comentarios cuál les gusta más, ¿no? Sí, estos desgraciadamente no son de la época, ¿verdad? Son más modernos, son hechos algunos en otros países, pero me gusta mucho, pero aquel me gusta más. ¿Te gusta más? Es que es como que el primero, ¿no? O sea, por la primera impresión que te da. Es el que le robaron Y que se agarra en la grabación de Get Back. Ah, es el que... Ya. Ese no es, por supuesto. No, capaz que aquí está. No fui yo. No, pues una chulada lo de los bajos Hohner. Ya saben que la verdad es una cosa impresionante. Históricamente es algo que va a permanecer y no sé si vaya a haber otro artista que tenga esa extensión, como dices tú, que lo manejaste muy bien, me gustó mucho eso. Una extensión de su cuerpo como Paul McCartney. No, en resumen, no nos podemos imaginar el Hohner sin Paul y a Paul sin el Hohner. Tal cual. Y no solamente el instrumento, en la posición de bajista. Exactamente. Paul fue el primero que inició a que la posición de bajista era la posición más menospreciada en el rock. Nadie quería ser bajista de nadie. El bajista, por algún tipo de personalidad o de colocación, pues es parte de la base rítmica. Exacto. Y la base rítmica pues cobra un segundo plano con respecto a la melodía o a la vocalización de una canción. Es nada más parte de la base en la que los otros músicos se van a lucir. Paul trascendió esa frontera y se convirtió en un showman. Exactamente. Con un bajo. Exactamente. Después lo logró también Sting. Exacto. Que es otro de los bajistas emblemáticos de la historia, ¿no? Bueno, Humberto, esta es una cosa impresionante. ¿Y qué nos puedes decir de esa belleza que tenemos, que es una Rickenbacker? Es la Rickenbacker, la 12360. No me acuerdo. Esa edición, ¿cuándo la usaba George Harrison aproximadamente, Esta Humberto? edición fue la segunda. Esta probablemente entre el 6... Perdón, entre el 6... Tal vez entre el 6.4 y 6.6. Ok, creo que después de Help, ¿no? Cuando empezó Help. Sí, probablemente por ahí. Yeah. Y esta segunda edición también fue una edición especial, específicamente para George, para cambiar la otra edición puntiaguda que vemos al principio de la Beatlemanía. Exacto. Y esta versión, te digo, tiene esa particularidad de que es una versión distinta porque tecnológica conserva como los autos que les cambian un poco la línea, la hacen más estilizada de acá, pero técnicamente y tecnológicamente tiene más controles, una pastilla de volumen, y aquí es lo importante, aquí en la entrada, en esta parte tiene dos orificios. Ya lo vi. Y el segundo orificio te permite hacer una cosa que ellos llamaban Rico Sound, o el sonido Rickenbacker, que te permite establecer, tocarla con un amplificador o hacer una extensión y tocarla en estéreo. Ok, de las pocas guitarras que tiene eso. Yo no conozco otra. Qué loco, no sabía eso. Sí, esto es un gran avance en la tecnología, sobre todo para la música en vivo, porque te expandía el volumen. Es una guitarra que tiene una peculiaridad de que es un sonido muy, muy agudo y
después vino a innovar esta guitarra de George en el sonido de California. Exacto. Los Bears, ¿no? ¿Qué es lo que traían este sonido de Estados Unidos? The Birds empezó a utilizar mucho este sonido y después fueron retroalimentándose unos a otros. Los Birds tomaron el sonido de la guitarra de George para hacer música folk y luego George tomó algunos riffs de The Birds para sus propias canciones. If I Needed Someone tiene un riff muy parecido a una canción de los Birds y de hecho cuando la grabó George se tomó la molestia de escribirle a The Birds y decirles: tomé algunos segmentos de la canción. Tienes razón. Basado en su técnica. Está buena esa historia. Muy interesante, porque es un mundo en el que probablemente no lo vivimos, pero es tanta la información que vas armando, que cuando llegas a un punto de que te interesas profundamente en esta información y ya tienes un contexto, cierta información que tienes aquí nueva, la conectas con otro evento y ya que sacas no solamente la información, sino una conclusión. Exactamente. Oye, y aquí está autografiada, esta es única. Ah, esta guitarra tiene otra particularidad y esta sí es única. Es correcto. Esta guitarra está autografiada por, me acerco para que lo sí, puedan dale, ver. ponle ahí. Está autografiada por nada menos y nada más que Tony Sheridan. Tony Sheridan grabó esa, firmó esa guitarra. Sí, la mayor parte de la gente pone los autógrafos aquí, por si se aburre los quita y los cambia la pieza. Si la firman aquí, pues ya no puedes cambiar el cuerpo de la guitarra, viene integrado. Cuando la firmó Tony, hace ya 17 años, que tuve el gusto de tenerlo por acá, me dijo, le dije, ¿me la autografías? Dijo, sí, iba a firmar en blanco. Le dije, no, en el cuerpo. Y entonces me dijo, eso va a hacer que nuestra relación sea para siempre. Esa fue la... Sí, eso fue lo que dije. Qué chido. Le dije, sí, no me importa. No, pues te la dejó ahí de... Y ahí está, ya que paz descanse Tony, pero es una gran... Tengo la fotografía cuando lo está haciendo. Qué chido, Humberto. Yo creo que esa historia la tenemos que grabar en un solo video. Está increíble eso. Sí, hay que agendar eso. Y la verdad es que pues este sonido de la Riken, Humberto, es uno de los sonidos que Hard Day's Night traía, por ejemplo, ¿no? Y realmente le dio otro saborcito. Totalmente. A la Beatlemanía y a todas las bandas que estaban en ese momento. Pues bueno, ese fue un pequeño resumen de lo que platicamos de estas guitarras. La verdad es que podemos extendernos muchísimo, pero pues el contenido aquí tiene que ser un poco limitado. Humberto, no sé si quieres agregar algo referente a estos instrumentos. Ya vieron que tiene el Rickenbacker con Tony Sheridan, el bajo de Sullivan, tenemos la edición de Harrison. Y otra, por si quieres nomás muestra la otra ahí para que se vea tantito. La otra para un programa subsecuente. Exactamente. Podemos platicar más de esta, que es la más famosa, la más icónica. Ya nomás que chulada. De hecho, fue comprada originalmente así. Cuando la vemos de color claro, es porque John la lijó. Ya. Pero esa es la original, con botones de estufa. Está bien chido eso. Bien, es muy pequeña. Es muy pequeña, exactamente. Es mucho más pequeña que una guitarra normal. Y es otra de las razones por la cual Paul la prefería, porque era muy ligera y muy aguda. Muy aguda. Y es raro que los dos hayan preferido instrumentos ligeros. Qué loco, ¿verdad? ¿Verdad? Fíjate. Sobre instrumentos más sonoros. Pesaditos o bueno, ya en cuerpo. Sí. Ya. Pero los dos instrumentos, el Hofner y son instrumentos muy, muy ligeros. Ya. Eso me llama la atención. Qué loco. Pues bueno, amigos, ya saben. Pronto les pasamos más. De hecho, si César lo dispone, nos prolongaremos en la información. Y ahora sí, ya información técnica e histórica. Exactamente. Con respecto a cada instrumento. Pero eso ya lo determinará César. Es un video nada más de introducción. Aprendiendo historia de los Beatles. Hasta lo podemos subir a YouTube. A que nos tiren tomates. Ya está, Humberto, pues muchas gracias por esta plática. No, hombre, mucho gusto saludarlos, verlos y participar con ustedes. Me gusta mucho estar aquí contigo. Me causa un gran bienestar. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Gracias por recibirnos aquí en los Highway Road Studios. Sigan a los Beatleros ahí en el YouTube, por favor. Síganos y vamos a subir próximamente más videos aquí en los Highway Road y sobre las guitarras de los Beatles. Desde Monterrey, desde los Highway Road. Nos vemos. Gracias.